Reflexiones para el alma. ¿Qué habrá pasado por la mente de David Ortiz Rivera el día que abandonó a su familia lleno de coraje, lleno de odio hacia su padre y hacia su madre? Simple y llanamente porque le vendieron el auto. El auto que era posesión suya. ¿Por qué tomaría una decisión tan radical? Tan radical que unos años después estuvo firmando en un centro de reclusión una carta, las siguientes palabras: la muerte hasta los huesos. La muerte hasta los huesos. ¿Era meritorio destruir su vida por sentirse traicionado por sus seres queridos? David estaba afligido por lo que sus padres hicieron y asumió esto como parte de su identidad. Dejó que esa experiencia marcara su vida por el resto de su existencia y durante años caminó con esa carga. ¿Qué habrá pasado por la mente de David Ortiz Rivera, apodado El Cano? ¿Estaba presentando indicios de tener problemas de conducta? Él en su libro dice que era un joven tranquilo. ¿Será cierto que lo era? Hay jóvenes que han pasado situaciones peores de las que enfrentó David, pero no buscaron una salida tan dramática a su existencia. Su propia rebeldía le terminó encerrando en una encrucijada. Fue un arranque de ira por su temprana edad, un arrebato de ignorancia que lo tomó por sorpresa y lo llevó a tomar la peor decisión de su vida. ¿Por qué hizo lo que hizo? ¿Lo ha querido hacer? Son muchas preguntas que uno se hace al leer este libro. Y la pregunta es: ¿quién es David Ortiz Rivera, alias Cano Pitumul? Así lo llamaban. Fue un joven que lamentablemente quiso herir, humillar y castigar a sus padres, eligiendo un camino que a temprana edad lo llevó a cometer un delito y ser juzgado, encontrado culpable, llegando a parar a los 19 años en la institución penal. ¿Qué lo llevó al Cano a pasar su vida en la cárcel? ¿Una maleta llena de resentimientos y de guerras personales? ¿Acaso no se reflejaban en su actitud? Era una persona que, según los que lo conocían, siempre estaba a la defensiva, quizá con una coraza de fuerza para evitar ser lastimado, que no lo dejaba ver claramente que su comportamiento, no más lejos de ganarse una fama, lo estaba destruyendo. No estaba preparado para tanta carga, pero no le quedaba otra, ya estaba ahí. Sus propias decisiones lo habían puesto de ese lado. Quizá en la cobardía, pero aún así jamás demostraría su debilidad ante los demás. Palabras textuales de él mismo, de su puño y letra, dice: mi reputación es que siempre he combatido el abuso venga de donde venga, y si he protegido a mis compañeros y hermanos, lo he hecho por cuestión de honor, porque no me gusta que abusen con nadie, mucho menos con quien no pueda defenderse, ya sea por falta de valor o por falta de destrezas, o por incapacidad o por ambas. Pero ese sentir lo adquirió cuando ya estaba confinado en la cárcel, absorto en sus propios pensamientos. Cano no solamente tenía rebeldía, tenía hambre de reconocimiento, demostrándolo en las peleas de boxeo, en su enfrentamiento con los oficiales y en la población. Satanás jugó con la vida de este hombre y marcó el resto de su existencia, porque no supo gobernar sus malos pensamientos. Sus malos pensamientos lo gobernaron a él. No supo echar abajo el odio, el resentimiento, la bronca, y todos en su conjunto forjaron su carácter y manera de ser. Algo similar pasa con el pueblo de Dios. Satanás usa la misma jugada, usa el miedo, usa la duda, usa palabras que la gente ha dicho en nuestra contra, que se arraigan en nuestro ser.
Y todo eso con el tiempo lo desarrollamos como parte de nuestra identidad, en lugar de asumir lo que somos en Cristo Jesús. Muchos son los que están luchando ahora con esos malos pensamientos. Satanás se presenta muchas veces de manera sutil, sin que nos demos cuenta. Él quiere que sintamos la opresión, progresivamente a través de malos pensamientos que van en contra del conocimiento de Dios. Proverbios 20:18 dice: los pensamientos con el consejo se ordenan. O sea que hay pensamientos que el hombre tiene que desordenan sus ideas. Pensamientos que llevan a las personas a hacer cosas que no deberían hacer, al precipicio, a tocar fondo. Segunda de Corintios 10:4 dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Y qué son las fortalezas? Las fortalezas son pensamientos que se levantan en contra del conocimiento de Dios en nuestra vida. Uno de los propósitos de Satanás es mantener a la persona en ignorancia espiritual, y la ignorancia espiritual produce ceguera espiritual. Y al estar enceguecida, la persona cae en el engaño de Satanás. Entonces, ¿por qué es tan importante tratar con los pensamientos? Porque muchos son los pensamientos que vienen a la mente del hombre. Muchos espíritus de engaño se esconden detrás de los malos pensamientos y le hacen creer mentiras a la gente. Muchos malos pensamientos entran y salen diariamente de la mente de las personas, una y otra vez. Los demonios, a través de los malos pensamientos, le roban la paz a las personas y la arrastran hasta el pozo de la desesperación de sus propias ideas. Y de ese pozo de desesperación solamente Dios los puede sacar. Entonces, aquellas personas que dicen ser creyentes, que dicen llevar la palabra de Dios, en vez de poner su enfoque o el énfasis en no hagas esto, no hagas aquello, tendrían que poner el énfasis en indagar cuál es la raíz del problema, cuál es la raíz que les lleva a la gente a tomar malas decisiones, por qué hacen lo que hacen. Ahí es donde tendría que estar puesto el énfasis, porque son muchas las personas que están bajo engaño de los malos pensamientos que le invaden. No saben qué hacer, pero para eso están aquellas personas que Dios ha levantado, para orar y enseñar a las personas que tienen que llevar cautivo esos malos pensamientos. Enseñar a las personas que Dios tiene un propósito para su vida, para que no se dejen arrastrar por los malos pensamientos el resto de su existencia. Reflexiones para el alma.